Clint Eastwood es actor, cineasta, músico y político estadounidense. Tras triunfar en la serie del oeste Rawhide, Clint Eastwood ganó fama internacional como el hombre sin nombre en la trilogía del dólar de spaghetti westerns del cineasta italiano Sergio Leone durante la década de 1960, y como el policía antihéroe Harry Callahan en las 5 películas de Harry el Sucio a lo largo de las décadas de 1970 y 1980. Estos papeles, entre otros, han convertido a Clint Eastwood en un ícono cultural perdurable de la masculinidad. Además de dirigir muchas de las películas en las que él mismo actúa, Clint Eastwood también ha dirigido películas en las que no aparece. Su nombre completo es Clinton Eastwood Jr., también conocido como Joe Manco y Blondie. Hasta la fecha de esta producción, tiene 89 años y nació el 31 de mayo de 1930 en San Francisco, California, Estados Unidos. Mide 1.93 metros o 6 pies 4 pulgadas. Además de actuar y dirigir, Eastwood disfruta jugar golf, cazar, pescar y surfear. El surf es un pasatiempo que perfeccionó creciendo en Hawái y el sur de California. Eastwood ha tenido numerosas relaciones casuales y serias de diversa duración e intensidad a lo largo de su vida, muchas de las cuales se superpusieron. Poco después conoció a Maggie Johnson, su futura esposa, en una cita a ciegas en 1953 y Eastwood tuvo una relación que resultó en una hija, Laurie, quien fue adoptada por Clint y Helen Warren de Seattle. Eastwood tuvo aventuras durante su matrimonio con Johnson, incluyendo una relación de 1959 a 1973 con la doble de riesgo Roxanne Tunis, con quien tuvo a Kimber en 1964. Johnson toleró el matrimonio abierto con Eastwood y tuvieron 2 hijos, Kyle, 1968, y Allison, 1972. En 1975, la actriz casada Sandra Locke comenzó a vivir con Eastwood. Ella afirmó que Eastwood le confesó que nunca antes había estado enamorado y le escribió un poema titulado Ella me hizo monógamo. 9 años después de vivir juntos, Eastwood se divorció de Maggie Johnson, pero Locke siguió casada con Gordon Anderson el resto de su vida. En los años 30, su familia se mudó seguido por el trabajo de su padre en la costa oeste. La familia se mudó a una zona acomodada de Piedmont, California, en los años 40. Los Eastwood tenían una alberca, eran miembros de un club campestre y tenían más de un auto. Clint repitió la secundaria por sus bajas calificaciones. Fue expulsado de la preparatoria Piedmont por escribir una nota obscena en el marcador deportivo de la escuela, además de otras infracciones disciplinarias. Después se cambió a la preparatoria técnica de Oakland. Después de la preparatoria, Eastwood trabajó como salvavidas, repartidor de periódicos, empleado de supermercado, caddy de golf y bombero forestal. Fue reclutado en el ejército durante la Guerra de Corea, una de las oportunidades afortunadas que Eastwood tuvo en el ejército para el director Arthur Levin. Levin quedó impresionado con la buena apariencia de Eastwood y su aspecto de estrella de cine. Vio potencial en Eastwood y le recomendó tomar clases de actuación. Eastwood lo hizo y empezó a audicionar. Su primer papel fue en la película La venganza de la criatura y consiguió su primer gran papel en la comedia del oeste con Ginger Rogers. Esto llevó a Eastwood a conseguir algunos otros papeles, pero no fue hasta 1959, cuando fue elegido para la serie de televisión Rawhide, que su carrera realmente despegó. El programa duró 6 temporadas y consolidó a Eastwood como una estrella del viejo oeste. En 1964, Eastwood fue elegido para su primer papel icónico como el hombre sin nombre, en Un puño de dólares de Sergio Leone. Por un puñado de dólares, el personaje regresó en Por unos dólares más y El bueno, el malo y el feo. La película reafirmó a Clint Eastwood como héroe del oeste, y luego actuó en otros westerns como La marca de la horca y La leyenda de la ciudad sin nombre. Y 2 mulas para la hermana Sarah. En 1971 asumió su papel icónico en la película Harry el Sucio.
La película generó revuelo por su visión sobre la aplicación de la ley en los 70. La película fue criticada por su retrato de la comunidad afroamericana. Pese a la reacción negativa, Harry el Sucio se convirtió en un clásico del cine estadounidense. Eastwood hizo su debut como director con Obsesión Mortal. Aunque la película no triunfó en taquilla, recibió elogios de la crítica y mostró que Eastwood era más que un actor. Más adelante en su carrera, dirigió varias películas. Ganó los Oscar a Mejor Director y Película por Los Imperdonables, 1992, y Golpes del Destino, 2004. Los mayores éxitos comerciales de Clint Eastwood fueron la comedia de aventuras de 1978, Duro de Pelar, y su secuela de 1980, La Gran Pelea. Clint Eastwood ha dirigido a 5 actores en interpretaciones que ganaron el premio de la Academia: Gene Hackman en Los Imperdonables, Tim Robbins y Sean Penn en Río Místico, y Morgan Freeman y Hilary Swank en Golpes del Destino. Desde 1967, Malpaso Productions de Clint Eastwood ha producido todas sus películas en Estados Unidos, menos 4. Clint Eastwood fue alcalde no partidista de Carmel by the Sea, California, de 1986 a 1988. Por su papel en Francis en la Marina, 1955, Clint Eastwood ganó $300. Por Star in the Dust, 1956, recibió $75. Por su papel en La Primera Dama Viajera de Ventas en 1956, recibió un pago de $750. Por su papel en Emboscada en El Paso Chimeron, en 1958, recibió $750. En 1959, por la primera temporada de Rawhide, recibió $700 por episodio. Por Perry Puño de Dalari, en 1964, recibió $15,000. Por Per Quelch, del Aro en Pew en 1965, recibió $50,000. Por Il Buono, Il Bruto, Il Cavato, 1966, recibió $250,000 y el 10% de las ganancias del hemisferio occidental. Por Lestreg, 1967, obtuvo $20,000. Por Hang Him High, en 1968, recibió $40,000 y el 25% de la recaudación bruta. Por Coogan's Bluff, en 1968 recibió un pago de $1 millón. Por Where Eagles Dare, en 1968, recibió $850,000. Por Paint Your Wagon, en 1969 recibió $60,000. Por Dos Mulas para la Hermana Sara, en 1970 recibió $750,000 por Los Héroes de Kelly. En 1970 recibió un pago de $1 millón. Por Duro de Pelar en 1978 ganó $16 millones. Después de recibir el 15% de la taquilla bruta por Firefox, en 1982 ganó $3 millones más el 10% de la taquilla bruta por Impacto Fulminante. En 1983 ganó $30 millones, lo que incluye su salario y el 60% de todas las ganancias. Por En la Cuerda Floja en 1984, le pagaron $5 millones. Por Ciudad Caliente en 1984, le pagaron $5 millones. Por El Jinete Pálido en 1985, le pagaron $6 millones. Por El Sargento de Hierro en 1986, recibió $10 millones. Por Cazador Blanco, Corazón Negro, en 1990 no cobró honorarios por adelantado y pidió porcentajes no especificados de las ganancias brutas. En la Línea de Fuego, 1993, ganó $7 millones, pero en Río Místico, 2003, renunció a su salario y no obtuvo nada. Por Invictus en 2009 ganó $6 millones. Y por Más Allá de la Vida en 2010 ganó $6 millones. El patrimonio neto de Clint Eastwood es de $375 millones. El portafolio de bienes raíces de Clint Eastwood en California incluye un complejo de 15,000 pies cuadrados en Carmel junto al mar, una casa de 6,136 pies cuadrados en Bel Air, el rancho Rising River de 10,675 acres en Boerne, un departamento en Burbank, así como una casa grande pero discreta ubicada junto a su residencia principal de toda la vida en Bel Air. Eastwood también posee una casa de 5,700 pies cuadrados en Sun Valley, Idaho, y una propiedad frente al mar de 15 acres en Maui, Hawái. Anteriormente vivió en casas en Studio City, Sherman Oaks,
Tiburon y Pebble Beach. Clint Eastwood conduce un Fiat 500e totalmente eléctrico. No te preocupes, no es su único auto. Eastwood, leyenda estadounidense, ha tenido autos clásicos como el Austin Healey y el Ferrari 365. Eastwood aún posee uno de sus autos favoritos, una General Motors Company Typhoon de 1992.